Neumología. Vamos con, rápido, porque a las 10 tengo que cortar. Si no termino neumo, lo dejo a mitad y lo continúo en la tarde, ¿ya? Voy a tratar de terminar de una vez, avanzar neumología. El patrón de consolidación clásico, ¿no?, de la neumonía, atelectasia, tumores, ¿no?, es fundamentalmente disminución del murmullo vesicular, pero ruidos agregados finos, tipo crépitos, ¿no?, vibraciones vocales aumentadas, ¿no?, vibraciones vocales aumentadas, a diferencia, por ejemplo, del patrón del neumotórax o del derrame pleural, ¿no?, vibraciones, o sea, frémito o vibraciones vocales aumentadas, ¿no?, broncofonía clásicamente, ¿no?, en el patrón de consolidación en el paciente. Y la clínica del patrón intersticial clásicamente es el paciente que tiene tos no productiva. En el caso de la clínica de consolidación, generalmente la tos es productiva, tos no productiva, ¿no? Clásicamente son pacientes con febrícula y que tienen generalmente rales gruesos. Acá, como decíamos, tienen rales finos, rales gruesos, ¿no?, rales gruesos, roncos, incluso sibilantes en la clínica del patrón intersticial. La clínica del neumotórax es doble, es la clínica del neumotórax usual, que es generalmente dolor torácico, pleurítico, ¿no?, disminución de las vibraciones vocales, disminución o abolición del murmullo vesicular y disminución de la amplexación. Y en el caso del neumotórax, atención, además le suma al paciente la ingurgitación yugular, ¿no?, la generalmente hipotensión asociada, ¿ok? La clínica clásica de enfisema es el tórax clásicamente silente, ¿no?, disminución del murmullo vesicular, ¿no?, disminución del murmullo vesicular, a veces asociado a crépitos gruesos, hiperinsuflación clásicamente en el enfisema, ¿no?, con incremento de la sonoridad. La clínica del derrame pleural, muy parecido a consolidación, o sea, también hay incluso a veces broncofonía y también hay egofonía, ¿no?, hay disminución del murmullo vesicular o abolición, con vibraciones vocales disminuidas, a diferencia de la consolidación, y amplexación también, amplexación disminuida. La diferencia con el neumotórax es la percusión, es mate o submate, ¿no?, que también en la consolidación se da. O sea, la diferencia entre derrame pleural y consolidación son las vibraciones vocales. La diferencia entre derrame pleural y neumotórax fundamentalmente va por la percusión, mate submate, mientras que acá es hipersonoro. El patrón restrictivo clásicamente es volumen residual disminuido, ¿no?, y capacidad vital disminuida y capacidad pulmonar total disminuida. Básicamente esto: capacidad vital disminuida y capacidad pulmonar total disminuida, ¿ok? Capacidad pulmonar total, acuérdense que es capacidad vital más volumen residual, ¿ok? Más volumen residual. Mientras que en el patrón obstructivo, esto es en restrictivo es volúmenes, o sea, capacidad vital disminuida, capacidad pulmonar total disminuida. Mientras que en el obstructivo es en base a flujo, pues no capacidad, sino en base a flujo. O sea que es un BEF-1 disminuido, o sea, flujo, ¿no?, al primer segundo, y la relación BEF-1 con capacidad vital forzada, que tiene que ver con flujo. Acuérdense que en la espirometría hay las pruebas de capacidad y las pruebas de flujo. Y en las pruebas de flujo, en este caso, el BEF-1 disminuido y la relación BEF-1, capacidad vital forzada, que se llama índice de Tifenov, disminuido. Generalmente los patrones obstructivos, como por ejemplo en el EPOC, ¿no?, se habla de una
positivo menor de 70, o 0,7 o menor de 70%, para que uno diga que el paciente tiene poco. El volumen tidal o volumen de aire corriente, el volumen corriente siempre es alrededor de 500 mililitros, mientras que el volumen residual es alrededor de 1200 mililitros clásicamente, ¿ok? Alrededor de 1200 mililitros. El lóbulo derecho, a diferencia del izquierdo, tiene 10 segmentos, ¿no? Y tiene 3, ¿no? Perdón, 10, se me ahorita, 3 segmentos, ¿no? Superior, medio, inferior, y cada uno tiene tres lóbulos, superior, medio, inferior, y 10 segmentos, efectivamente, 10 segmentos. Mientras que el izquierdo tiene solamente 2 lóbulos y 8 a 10 segmentos, ¿ok? 8 a 10 segmentos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el lóbulo medio acá, el lóbulo medio, ¿no? Por lo general es el que produce, es el 4 y el 5, que es el segmento 4 y 5, es el que produce por lo general, ¿qué? Signo de la silueta. Mientras que acá en el lóbulo superior tiene el segmento lingular, que es el que produce el signo de la silueta. Y adicionalmente a eso, en el lóbulo inferior del derecho, es el segmento 10 el que generalmente se asocia a aspiración. O sea, aspiración se va siempre al pulmón derecho, por lo general. Y del pulmón derecho se va al lóbulo inferior. Y del lóbulo inferior, preferentemente al segmento 10. Cuando es neumónico, cuando es broncoaspiración, todo el segmento inferior se compromete. Pero cuando es objeto extraño, ¿dónde se va a buscar? En el segmento 10. O sea, ahí el broncofiroscopista, los que van a hacer neumólogos acá, van a ir a buscar el segmento 10, ¿no? Esa pepita, ese arroz que se tragó el niño, o esa bolita. Los 3 criterios básicos de asma, ¿no? Es la dificultad respiratoria o la disnea, la sensación de opresión, ¿no? La sensación de opresión torácica, ¿no? Y fundamentalmente los sibilantes. La clínica de asma además incluye, ¿no? La clínica de asma además incluye la disminución de la capacidad para el ejercicio, ¿no? Y la tos nocturna, clásicamente. Los 3 criterios más importantes es disnea, opresión torácica y la tos, ¿ok? La tos, de preferencia nocturna, ¿ok? De preferencia nocturna. En la fisiopatología del asma, fundamentalmente lo que hay es hiperreactividad bronquial, que produce generalmente edema bronquial, ¿no? Edema en toda la mucosa, y incremento de la secreción, edema e inflamación. Y eso termina produciendo obstrucción de la vía aérea, ¿ok? Ese es fundamentalmente el efecto de la fisiopatología básica del asma. La gravedad del asma agudo, o sea, el asma agudo, la gravedad fundamentalmente, acuérdense que el asma agudo puede ser leve, moderado, grave y muy grave. Fundamentalmente el asma agudo, ¿no? El asma agudo grave, lo que tiene es un pulso paradójico, una frecuencia cardíaca mayor de 120, una frecuencia respiratoria mayor de 30, clásicamente, ¿no? Suele estar el paciente agitado y solamente puede pronunciar palabras incompletas. O sea, puede palabrear nada más, palabras, pero no frases completas, ¿ok? Eso es lo clásico en el grave, porque el muy grave tiene por lo general más bien hay bradicardia, ¿no? En el muy grave, ¿no? En el muy grave, que es el paciente que está en preparo respiratorio, generalmente lo que predomina es bradicardia, ¿no? Y por lo general el paciente hace ya hipopnea y hace cianosis severa, ¿no? Con insuficiencia respiratoria severa. El muy grave por lo general tiene un FEP
menor de 25, mientras que el grave, ¿no? El FEP en el asma agudo, el grave por lo general está, ¿no? Entre menor de 40, el moderado entre 40 y 70 y el leve mayor de 70. ¿Ok? Entonces, el grave es menor de 40, el moderado entre 40 y 70 o 40 y 69, ¿no? 40 y 69 y el leve mayor de 70. La gravedad del asma crónico, siempre acordarse, ¿no? Pasa por la intermitencia, el asma crónico intermitente, leve, moderado, severo, y tiene que ver fundamentalmente con la imposibilidad del paciente o los síntomas diarios. O sea, tiene que ver generalmente el paciente, síntomas diurnos, nocturnos, en el severo, ¿no? Acordémonos siempre, en el severo son diurnos todo el día, no todo el tiempo. O sea, todos los días, todo el día. Todo el día, todos los días. Y nocturnos, todas las noches, pero no toda la noche. En el moderado, ¿no? Suele ser todos los días, o sea, todos los diurnos, todos los días, pero no todo el día. No todo el día. Y en el leve suele ser mayor a 2 veces por semana, ¿no? Y este es generalmente menor o igual a 2 veces por semana. Y los síntomas nocturnos en el intermitente es menor o igual a 2 veces por mes. Aquí es mayor a 1 vez por semana. Y aquí es entre 3 y 4 veces por semana. ¿Ok? La gravedad se ve fundamentalmente en el intermitente y leve. En ambos, el FEP es mayor de 80. En el moderado es entre 60 y 80. Y en el severo generalmente es menor de 60. Menor de 60 el FEP y el PEF. ¿Ok? Entonces, eso es lo clásico en estos pacientes. El tratamiento escalonado depende justamente de esto, ¿no? De la intermitencia, ¿no? Tanto en el asma crónico, en el asma agudo fundamentalmente pasa por utilizar primero SABA. Pasa escalonadamente por usar primero beta-agonistas de acción corta. Se usan beta-agonistas de acción corta inicialmente. Generalmente esto se usa cada 10 a 20 minutos, entre 4 a 8 disparos. De ahí pasa a el uso de hidrocortisona. De ahí pasa al uso de ipratropio. De ahí pasa el paciente ya en este nivel está en hidratación y con oxigenoterapia. Oxigenoterapia, SABA, hidrocortisona, ipratropio, está en hidratación, ¿no? Está con oxígeno, todo se sigue secuencialmente y si el paciente no responde, se intenta sulfato de magnesio. Y si no responde, sulfato de magnesio y en algunos casos teofilina, que es la aminofilina. Y si el paciente acá no responde en el agudo, pasa a cuidados intensivos. Mientras que en el escalonado del asma crónico va a depender en el intermitente, ¿no? Los steps, los pasos, ¿no? Los pasos 1, el 1 es SABA fundamentalmente, ¿ok? SABA, o sea, el uso, pero SABA intermitente, ¿no? A demanda nada más, o sea, beta-agonistas de acción corta. En el paso 2 se puede, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Corticoides inhalados cada 12 horas, además del SABA intermitente, o se puede esto reemplazar con Montelukast. Montelukast, si el paciente tiene indicaciones por atopía, alergias asociadas o rinitis alérgica. En el paso 3, generalmente se utiliza ya LABA en dosis bajas, menos corticoides inhalados o Montelukast. En el paso 4, generalmente se usa dosis altas de LABA, más dosis altas de corticoides inhalados, y se contempla la posibilidad de usar omalizumab. Y en el paso 5 y 6 es donde recién se intenta corticoides orales, o sea, prednisona. La prednisona es al final, ¿no? Nunca es inicial. O sea, la prednisona generalmente se utiliza cuando el paciente ya intentó todo lo inhalado,
Montelukast y omalizumab primero. La fisiopatología del EPOC pasa fundamentalmente por el daño externo, ¿no?, de la mucosa y el incremento de las glándulas a nivel bronquial. O sea, hay un incremento de las glándulas a nivel bronquial, lo que se llama el índice de Reit aumentado, que es mayor de 0, ¿no?, es mayor de 0,6. ¿Y qué significa eso? Que tiene mayor, en la biopsia, si es que se llega a hacer una biopsia bronquial, hay un incremento tremendo de glándulas, ¿no?, de glándulas mucosas, ¿no?, que es uno de los primeros cambios importantes, y eso pasa después por un proceso de disminución de la elasticidad y de la respuesta bronquial en el paciente con EPOC. Entonces, incremento, atrapamiento de aire, disminución de la elasticidad en la fisiopatología del EPOC. El diagnóstico de EPOC pasa fundamentalmente por el antecedente de tabaquismo, que es importantísimo, y el índice de tifenó, o sea, el BEF-1, sobre la capacidad vital forzada, menor de 0,7 o 70%. ¿Ok? Básicamente por ahí viene el diagnóstico del BEF-1. El tipo A y el tipo B, fundamentalmente el tipo A es el tipo enfisematoso y el tipo B es el tipo bronquítico crónico. Las características básicas del bronquítico y del enfisematoso, ¿no? El enfisematoso es generalmente adelgazado, soplador, ¿no? Es un paciente que suele tener mayor atrapamiento de aire, hipersonoridad, y por lo general es un paciente que tiene disnea importante, disnea mucho más importante, y además pero no suele tener retención ni insuficiencia respiratoria precoz. Es un paciente que tiene menos infecciones, mientras que el bronquítico crónico es un tosedor mayor productor de moco. Acá la tos es casi negativa y la producción de moco también es muy poca. El bronquítico crónico es el gran tosedor, el productor de moco, ¿no? Y por lo general este paciente es el que tiene infecciones, ¿no?, recurrentes, incremento de la retención del CO2, incremento de mayor hipoxemia, y es el paciente que por lo general va hacia la hipertensión pulmonar tempranamente. Los factores de riesgo asociados a EPOC exógeno fundamentalmente es tabaco, como que es siempre la primera actitud terapéutica que tienen estos pacientes, ¿no? Manejo del tabaquismo y abandono del tabaquismo. Siempre la pregunta clásica, ¿qué es lo primero que hacen estos pacientes? Que abandonen el tabaco. Casi el 99% son asociados a tabacos, muy pocos a otros polvos. No se ha demostrado con polución en el exógeno, y en el congénito se asocia a deficiencia fundamentalmente alfa-1 antitripsina, básicamente, y también a fibrosis quística en algunos casos. La clasificación, básicamente los estadios GOLD, ¿no?, pasa por el FEP, ¿no?, alrededor menor de 80 del FES1, en el leve, moderado, grave y muy grave, donde el paciente generalmente tiene menor de 30 a 50, 50 a 80. ¿Ok? En el moderado, ¿no?, menor de 50 a 80, 30 a 50 en el grave, y menor de 30, donde generalmente el paciente también puede ser entre 30 y 50 muy grave, pero cuando tiene ya uso de oxígeno. El agente infeccioso, clásicamente, acuérdense que el EPOC fundamentalmente, el manejo pasa también por SABA. Pasa fundamentalmente por SABA. Y incluso hasta los estadios moderados a severos, donde recién
Después se intenta generalmente anticolinérgicos, ¿no? Tardíamente. El anticolinérgico, como el ipratropio o el tiopropio, viene después. Entonces, estos pacientes hacen exacerbaciones que generalmente están asociadas a infección. La más característica es por Haemophilus influenza. En las bacterias típicas y en las atípicas a Mycoplasma. Los criterios de oxígeno en EPOC fundamentalmente pasan por un PO2 menor de 55 en reposo. ¿Ok? Un PO2 menor de 55 en reposo. O el paciente que ya hace hipertensión pulmonar o falla cardíaca. Importante. Las 4 respiraciones clásicas, el apnea, la respiración de Biot, que es un paciente que hace periodos de apnea, ¿no? Que está generalmente en relación, generalmente a daño cerebral, incluso a muerte cerebral, ¿no? Y hipertensión endocraniana, el Biot. La respiración de Cheyne-Stokes, que también está en relación a daño cerebral crónico agudo, y la respiración de Kussmaul, ¿no? De Kussmaul, que clásicamente asociada a acidosis. La fórmula de la gradiente alveolo arterial, aunque ustedes ya en todos los hospitales lo van a encontrar, ahora en el AGA ya viene calculado, no es que lo tome, sino lo calcula. La fórmula que usa fundamentalmente, o sea, es la presión, ¿no?, alveolar de oxígeno sobre la presión, ¿no?, capilar de oxígeno, o la presión que esta es la que van a hallar en el AGA, y esta es la que está la presión dentro del alveolo. O sea, esta menos esta gradiente suele estar, ¿no?, alrededor de 8 a 15, ¿no?, en rango, por lo general, y suele ser 150 menos el PCO2, ¿no? 150 menos el PCO2, ¿no? Se halla también de otra manera, la fórmula completa es FiO2 por la diferencial de la presión barométrica menos la presión hidrostática, ¿ok?, menos el PCO2 sobre 0.8. Esta sería la fórmula, digamos, completa. Puede ser ya reducida, 150 menos el PCO2. Acuérdense que el PB acá se suele considerar 760 y la presión hidrostática 47. Y esto se halla en el AGA, ¿ok?, del paciente. Los tipos de insuficiencia, ¿por qué es importante la gradiente? La gradiente fundamentalmente para ver las deficiencias BQ, que son los pacientes con neumonía. O sea, acuérdense que en respiración tenemos insuficiencia respiratoria, ¿no? La más importante, la tipo 1, que es hipoxémica, ¿no?, con un PO2, PCO2, un PO2 menor de 60 y un PCO2 menor de 45. La tipo 2, que es, ¿no?, ventilatoria, ¿no?, que esta es la que sufre fundamentalmente el BQ. La tipo 2, que es ventilatoria, que suele estar entre 60 y 80, ¿no?, el PO2, o sea, no está en insuficiencia, pero está en hipoxemia, y mayor de 45 el PCO2. La tipo 3, que es la postoperatoria por atelectasias. Entonces, incremento del espacio muerto, disminución de la hipoxemia, es asociada fundamentalmente a la producción de atelectasias en el postoperatorio inmediato. Y la tipo 4, que es tisular, que está en función fundamentalmente, o sea, a la hipoxemia producida a nivel tisular directo, mitocondrial, producido fundamentalmente por hipoperfusión, es decir, shock. Esta es la relacionada a shock, ¿ok? Hipoperfusión y shock. Las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2 son fundamentalmente las asociadas a las centrales, o sea, por disminución de la ventilación a nivel central, ¿no? O pueden ser
las periféricas relacionadas a la placa neuromusculares, como por ejemplo miastenia gravis, ELA, y las asociadas fundamentalmente a obstrucción, EPOC, asma, fundamentalmente. Entonces, todas aquellas que impiden ventilación, neuromusculares, incluso obesidad mórbida, están en esa capacidad, mixedema, pueden producir. La causa más frecuente de la definición de distrés respiratorio del adulto es disnea más insuficiencia respiratoria tipo 1 más infiltrados, ¿no? Infiltrados bilaterales en ausencia en ausencia de insuficiencia cardíaca, ¿no? O de hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes en ausencia de que sea una causa, un edema agudo pulmonar, y que tienen infiltrados bilaterales, o sea, edema pulmonar, pero no cardiogénico, asociado a insuficiencia respiratoria y disnea, generalmente esa es la definición de distrés respiratorio del adulto, y por lo general está por debajo de la relación PAFI. La relación PAFI suele estar por debajo entre 200 y 300 de relación. Ojo que 200 y 300 todavía se considera injuria pulmonar en la mayor parte de los casos, y recién por debajo de 200 se suele considerar síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿ya? Entonces el rango hasta 50, que es lo clásico. La causa más frecuente pueden ser causas directas y hay causas indirectas. La causa directa más frecuente es neumonía, le sigue contusión pulmonar, indirecta sepsis, ¿ok? No suelen ponerlos de esa manera, pero no suelen mezclarlo. Nunca nos van a poner neumonía y sepsis al mismo tiempo, porque la pregunta estaría muy mal hecha, ¿ok? Pero nos podrían decir, si es causa directa, neumonía; si es causa indirecta, sepsis, ¿ok? Y el diagnóstico, como decíamos, pasa por el PAFI, como habíamos visto. Los factores de riesgo para embolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar, fundamentalmente está la postración. La postración, ¿no? Que puede ser crónica o no, puede ser por secuela neurológica, o puede ser postquirúrgica, que es una de las más importantes hoy en día, traumatológicas. Ejemplos: pacientes con reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla. Están las trombofilias secundarias, de las más frecuentes hoy en día, neoplasias como trombofilias secundarias, y están las trombofilias primarias. En el varón, síndrome antifosfolipídico fundamentalmente primario, y en la mujer, ¿no? Factor 5 de Leiden fundamentalmente. La clínica de TEP del embolismo pulmonar clásicamente es dolor torácico súbito, disnea súbita, o sea, todo tiene que ser agudo, disnea súbita, ¿no? Ausencia, por lo general, de síntomas, ¿no? De síntomas de consolidación o de neumonía, y el paciente fundamentalmente puede tener la asociación a trombosis venosa profunda periférica clásicamente. Entonces la clínica va por disnea súbita, ¿no? Insuficiencia respiratoria con gradiente alveolo arterial muy alta. Además puede tener hemoptisis y puede tener fiebre en forma súbita este paciente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de este embolismo? El diagnóstico de este embolismo pasa fundamentalmente por la sospecha de trombosis venosa profunda, que se hace generalmente con los esquemas de riesgo, generalmente el Welch, ¿no? La escala de Welch es la que se utiliza clásicamente para ver si es un riesgo alto o riesgo bajo. Si es un riesgo alto más clínica, o sea, tenemos clínica positiva más riesgo alto, ese paciente va
a una tomografía de tipo angiotomografía pulmonar, que es la prueba más sensible hoy en día, más específica. Y si el paciente tiene un Welch negativo, o sea, no da para riesgo de trombosis, se le hace un dímero D. Solo ahí se indica el dímero D, es necesario. Si el dímero D es positivo, va a la tomografía. Si es negativo, se descarta. O sea, un Welch negativo con un dímero D negativo no se hace jamás la tomografía. Un Welch positivo, ¿no?, con la clínica se hace la tomografía. ¿Ok? Entonces, el manejo empírico del tromboembolismo pulmonar pasa fundamentalmente por la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, ¿no? Enoxaparina, entre 1 a 1.5 miligramos por kilo cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo de su función renal. Solo el tromboembolismo pulmonar grave, ¿no?, es el que va, por lo general, a trombolisis e incluso endarterectomía si es necesario. Las vías de infección de neumonía, clásicamente son microaspiración, ¿no?, inhalación y hematógena. La hematógena, estafilo, clásicamente, microaspiración, clásicamente neumococo, hemófilus, influenza, inhalación, casi todos los atípicos, clásicamente legionela, micoplasma, ¿no?, y virus. Los factores de riesgo en neumonía fundamentalmente pasan por pacientes con ciertos rasgos importantes, ¿no? Enfermedades concomitantes, diabetes mellitus, neoplasia, cirrosis, insuficiencia cardíaca. Además de eso, el uso de antibióticos los últimos 90 días, ¿no? El alcoholismo. Entonces son factores de riesgo importantes que tienen que tenerse en cuenta en neumonía para decidir la terapia del paciente. Acuérdense que la terapia del paciente, la terapia va a depender de los factores de riesgo, ¿no? Ancianos también, o sea, edad mayores de 65 años, factores de riesgo, o del uso los últimos 90 días de antibióticos. Eso cambia. O sea, si hay factores de riesgo importantes de los mencionados, o uso de antibióticos los últimos 90 días, cambia. Cuando uno no tiene esto, en la neumonía de la comunidad, acuérdense siempre, como vamos a ver a continuación, si no tiene factor de riesgo, no tiene uso de antibióticos, va a usar macrólido, acitro. Y eso es clásico, o sea, a pesar de que lo usamos poco, siempre es la respuesta, que a veces nos equivocamos, ¿no? Acitro. El agente más frecuente de neumonía en niños va a depender, si es menor de 5 años, ¿no? Si es menor de 5 años, suele ser clamidia, y si es mayor de 5 años, va a ser igual que en el adulto, neumococo y micoplasma, que es igual en el adulto. O sea, en el adulto y en el niño va de 5 años, primero es neumococo, después micoplasma, ¿no? Después generalmente clamidia, ¿no? Y ahí vienen en los niños las virales, en el adulto viene el hemófilus. El agente atípico más frecuente es el micoplasma pneumoniae. La clínica típica es tos productiva, incluso de tipo herrumbrosa, que es lo clásico, porque el 60% suele ser neumococo, ¿no? O sea, signo de consolidación, tos, fiebre, signo de consolidación, ¿no? Y el paciente, por lo general, ¿no?, es agudo, o sea,
Por lo general la enfermedad tiene 24 a 48 horas, ¿no? Y el paciente está tóxico, ¿no? Por lo general este paciente febril, con tos productiva, rumbrosa, ¿no? Ha tenido como antecedente a veces infecciones respiratorias altas, como antecedente importante. Mientras que la clínica del atípico es clásicamente 1 a 2 semanas de evolución. Por eso le hacía hincapié al tiempo. 1 a 2 semanas de evolución, tos seca, no productiva, ¿no? O tos no productiva, tos seca, ¿no? Generalmente no hay rales, acá suele haber rales finos, crépitos, subcrépitos, y acá suele haber rales, si es que hay, gruesos, algunas veces solamente roncos, incluso sibilantes, ¿no? La clínica típica. La radiología también es diferente, este es típicamente, ¿no?, un síndrome de consolidación en la radiografía, ¿no? O sea, hay infiltrados, algodonosos, infiltrados generalmente lobares, ¿no?, o cementarios, y acá suele ser típicamente infiltrados intersticiales clásicamente. La clínica del micoplasma es esta clínica atípica, 1 a 2 semanas, con antecedentes generalmente de dolor faríngeo, ¿no? Clásicamente dolor faríngeo, se suele asociar a dolor de oído, otalgia o infección de oído, o dolor de oído, o compromiso timpánico, o meningitis bulosa, ¿no? También se puede asociar al paciente con rash cutáneo, el micoplasma, rash cutáneo o exantema cutáneo, puesto de alguna de esas maneras, e incluso si hay crioaglutininas frías, se puede asociar con anemia hemolítica asociada a este grupo de pacientes, un pequeño grupo de pacientes. Eso es típico del micoplasma, ¿ok? Típico del micoplasma. La clínica de Legionella es la clínica no tan atípica. La Legionella sí suele dar infiltrados, no es el patrón intersticial clásico, y la Legionella sí suele ser, ¿no? La Legionella sí suele dar, por lo general, pacientes mayores, da más en pacientes ancianos, ¿no? Generalmente el paciente tiene trastorno del sensorio, es otra característica de Legionella, tiene trastorno del sensorio. Por lo general el paciente ha estado, como están ustedes en este momento, ¿no?, en zonas de alta concentración de personas, donde hay sistemas de ventilación, asociados muchas veces a sistemas de ventilación artificial, que pueden ser aire acondicionado, pacientes en barcos, etcétera. Y por lo general estos pacientes, como decíamos, a veces se puede asociar también incluso en un 10 a 15% a hematuria, como característica de la Legionella. Factores de riesgo para citacosis: la clamidia citasi, ¿no?, que da una clínica muy parecida a la Legionella, clásicamente a la crianza de aves o al contacto con aves. La histoplasmosis, clásicamente, ¿no?, contacto con aves también, pero de rurales, generalmente en cuevas, o sea, el hecho de estar cerca de cuevas o zonas abandonadas, ¿no?, zonas abandonadas donde puede haberse esporulado las heces, o sea, básicamente es la aspiración de heces de aves como búhos, como lechuzas, ¿no?, cuevas de lechuzas, o casas abandonadas. También hay las casas abandonadas donde se suele haber, ¿no?, aspiración de esporas de histoplasma. Los anaerobios, el factor de riesgo fundamentalmente es alcohol, ¿no?, el alcohólico y el que tiene trastorno del sensorio. Trastorno del sensorio, por ejemplo, trauma cerebral, paciente con accidente cerebrovascular, o también puede ser post-ictal, post-convulsivo. O sea, todo paciente que ha tenido trastorno del sensorio en forma súbita, o como en el caso del alcohólico, que pierde generalmente el tono muscular, se puede aspirar, por lo generalmente este es factor de riesgo para infección por anaerobios. Por E. coli, por lo general, es asociado, es raro en la comunidad, pero es asociado generalmente a neumonía, ¿no?, asociado a cuidados de la salud,
¿no? Generalmente aquellos que tienen asociado estos cuidados de la salud en forma ambulatoria. Y anthrax está asociado fundamentalmente a aquellos que trabajan con pieles, ¿no? Pieles de ovejas, o sea, en el campo, básicamente, que es la aspiración de esporas de anthrax fundamentalmente. El manejo empírico de la neumonía sin factores de riesgo, como le decía, sin factores de riesgo y además de eso, sin haber usado antibióticos los últimos 90 días, es acitromicina, o sea, macróleo. ¿Ok? Es acitromicina. Paciente sin factores de riesgo, acuérdense que una de las primeras cosas que uno hace ahí es decidir por CURP si el paciente se va a hospitalizar. Y si el CURP 65 está en 0 o 1, el paciente es ambulatorio. 0 a 1 es ambulatorio. Mayor o igual a 2 es hospitalario. Mayor o igual a 4 es cuidados intensivos. ¿Ok? Eso tiene que tener en cuenta. Entonces, el paciente ambulatorio, ¿no?, que nos están hablando, sin factores de riesgo y que no ha usado antibióticos los últimos 90 días, ese paciente es el que va a macrólidos, acitro o claritromicina, cualquiera de los dos, de preferencia acitro. El manejo intrahospitalario sin factores de riesgo pasa por dos posibilidades: el uso de beta-lactámicos, que puede ser ceftriaxona o amoxiclavulánico más acitro, o el uso de fluoroquinolonas respiratorias. De una vez definamos fluoroquinolonas respiratorias: levo, moxifloxacino. Y el beta-lactámico tiene que ser de tipo antineumocócico. El beta-lactámico antineumocócico son básicamente ceftriaxona, cefotaxima, entre las posibilidades, ampicilina, sulbactam, como antibióticos de uso hospitalario que llaman antineumocócicos, ¿ok? Entonces, asociado siempre a acitro. Solamente no requiere asociación a acitro cuando se usa fluoroquinolonas respiratorias. Cuando hay factor de riesgo, ¿no?, por lo general el paciente se le suma vancomicina, porque puede haber riesgo de resistencia a neumococo. Acuérdense que el paciente, la resistencia a neumococo, el paciente que es sensible en los antineumocócicos, es sensible a penicilina en realidad. Cuando hace resistencia es un gran positivo, y de beta-lactámico debe pasar inmediatamente a vancomicina. Con otros factores de riesgo, como por ejemplo intervenciones o invasión de la vía respiratoria, hay factor de riesgo de pseudomonas y se tiene que usar antibiótico antineumocócico, anti-pseudomonas. Hay un grupo que se llaman los antibióticos antineumocócicos anti-pseudomonas, y esos son fundamentalmente el cefepime, piperacilina tazobactam y los carbapenems, fundamentalmente IMI y MERO. Esos son lo que se llaman antineumocócicos anti-pseudomonas para el intrahospitalario. Entonces, etiológico para micoplasma siempre acitro, macrólido. Pertussis, acitro, macrólido. Todas las clamidias son más sensibles a tetraciclinas, doxiciclina. Todas las clamidias, citasi, ¿no?, clamidia pneumoniae. Acuérdense que las neumonías atípicas son fundamentalmente micoplasma, clamidia pneumoniae, legionela. ¿Ok? Las neumonías virales son fundamentalmente influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio y adenovirus. Esos son los 4 etiológicos que no pueden olvidarse. O sea, la lista es más larga, pero lo que no podemos olvidarnos de virales es influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio y adenovirus.
Y en los atípicos no podemos olvidarnos de los Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae y Legionella, que son hoy en día los más frecuentes. El diagnóstico de Legionella se hace fundamentalmente por el antecedente, ¿no? El antecedente de brote, es brote en zona de alta concentración. Primero es el antecedente epidemiológico, ¿no? Después es las características clínicas, como decíamos, rápido trastorno de sensorio con infiltrados algodonosos, y por último la prueba se hace test en orina, ¿no? Se hace un test en orina para Legionella, para antígeno de Legionella. El diagnóstico de Mycoplasma, ¿no? El diagnóstico de Mycoplasma fundamentalmente se hace también por test en orina, o a veces las crioaglutininas frías también sirven en algunos pacientes. Los cultivos son mucho más difíciles en ambos.